Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes 6 de julio del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar con la presencia de David Herrera, quien conduce el segmento Espiritualidad y Riqueza. Así es que, David, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Don Jorge, muy bien, muchas gracias por este espacio nuevamente. ¿Usted cómo está, don Jorge? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, lo de siempre, nada por qué quejarnos hasta el momento. Yo creo que estamos aquí frente a frente, no hay nada por qué quejarnos. Yo creo que hay muchas personas que hoy no pueden estar, personas que están en el hospital, en una cárcel, en diferentes situaciones, y bueno, Claro. estamos disfrutando de lo que tenemos, o sea que no hay forma de quejarnos. Así es. Bueno, Muchas gracias, don Jorge, por este espacio. Iniciamos entonces con nuestro segmento de hoy. Listo, Jorge, muchas gracias a todos los oyentes de Busco en Ti. Vamos a hablar el día de hoy del miedo en los negocios. Resulta que es un tema bastante álgido, considero que es un tema que nos ha causado a todos en algún momento sudor, digamos, suspenso, adrenalina. ¿Qué más puedo decir yo? Tú y yo sabemos qué nos ha causado algún momento una oferta para algún negocio. Y no estoy hablando de negocio solamente de poner un negocio, sino de cualquier trato, de cualquier intercambio que vayamos a tener con otra persona o con una entidad por un bien, un servicio, por algo que sea favorable para ambos o solo para uno. No sabemos, ¿sí? Pero existe un miedo que siempre nos va a, digamos, a detener o a empujar para tomar decisiones en los negocios. Y resulta de que no soy experto en hablar del miedo desde profundidad, desde las raíces, desde dónde viene, dónde proviene. Quizás hoy no quiero hablarte de todo eso, pero sí quiero tocar un poquito ese sistema que se activa en nosotros para alejarnos de un posible peligro, que eso sí lo conozco bien y hace parte de nuestro inconsciente. Resulta de que el miedo simplemente es una protección que nos pone nuestra mente, nuestro ser, digámoslo de esta manera, nuestro inconsciente, para alejarnos de algo que está en posible riesgo o un posible peligro que nos pueda afectar a nosotros, a cada uno, ¿sí? Entonces, esto surge con el fin de protegerte, con el fin de que estés sano y salvo, de que estés vivo y de que conserves tu energía, o sea, que no te vayas a estresar, que no te vaya a causar dolores de cabeza, y todo eso hace parte y entra de manera automática cuando tú tienes una oportunidad de un negocio. Pero antes, digamos, de hablar de unos cuantos miedos que generalmente suceden en todos los que hacemos una transacción con otro, quiero hablarte de un concepto que me parece muy interesante de este señor que se llama Daniel Aviv, en su libro Inquebrantables. Él habla un poquito sobre ese miedo que paraliza, sobre ese miedo que inmoviliza y que quizás nos inactiva. Y resulta de que sucede muy común, es que tenemos, digamos, una oportunidad muy grande, por lo menos cuando cuando yo hablo del tema de trading, cuando yo hablo del tema de negocios de dinero, hay un miedo latente, primero por cultura, porque la cultura siempre nos está diciendo y nos está machacando con el tema de que el dinero es malo, de que el ser pobre nos lleva de pronto a los cielos, muchas cosas que son creencias y que hacen que ese miedo, digamos, tenga unas bases más fuertes. Pero lo que dice él aquí es: el miedo extrae nuestra energía y no nos deja seguir. El miedo es un aliado mentiroso. ¿Qué pasa? El miedo simplemente nos cuenta una historia en nuestra mente para poder que no tomemos una decisión equivocada. Pero el hecho de que nos ponga a pensar sobre esa decisión ya quizás nos está haciendo tomar opciones que no son las mejores. Entonces se convierte en un aliado mentiroso porque empieza a narrarnos
una historia que no es, se inventa posibles realidades, posibles situaciones que se vengan en contra de nosotros, con el fin de que tú huyas de esa situación, de que esquives lo más que puedas esa oportunidad. Y digamos que hace parte de nuestro sistema de defensa natural, pero nos inactiva. Y leía de él y escuchaba un video donde decía que el miedo nos lleva a la zona de confort. Me ha pasado en muchas ocasiones que el miedo de seguir avanzando me lleva simplemente a no hacer nada. Y una frase que me impactó muchísimo hoy es, muchos decimos, no queremos renunciar, no, yo sigo adelante y voy a hacer ese negocio, voy a hacer esto que yo deseo, pero al fin y al cabo no hago nada. Entonces digo, no renuncio, pero no hago nada. Al fin y al cabo estoy renunciando porque no estoy dando frutos, no estoy estudiando, no estoy efectuando, no estoy actuando, no estoy haciendo nada. Entonces ese miedo en realidad me inactiva, me inmoviliza y me lleva a una zona de confort. Que en esa zona de confort, yo ya lo he hablado con ustedes, esa zona de confort no nos permite crecer, ni nos, es mejor, nos aleja muchísimo más de la zona de resultados, que en algún momento lo hablamos, ¿recuerdan? Que hablaba de la zona de confort, zona de aprendizaje, zona de cambio y zona de resultados. Y que la energía, simplemente estar en una zona de confort, nos aleja totalmente de los resultados. Entonces, muchos dicen, quieren tener el resultado, pero no se han puesto a analizar y a identificar que lo que realmente no te está llevando al resultado puede ser un miedo. ¿Cuál es el miedo que tienes justo hoy sobre esa situación que quieres afrontar? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de 4 tipos de miedos que pueden estar, ¿sí? Pero que quizás tú no lo hayas identificado y estés echándole la culpa al sistema, a tu empresa, a los clientes, a las oportunidades, al universo, incluso le puedes estar echando la culpa a Dios, pero no necesariamente tiene que ir tan allá. Más bien quizás es un miedo que tú no has podido identificar y que te está estancando. Y cuando te estancas, hay que buscar nuevas situaciones porque eso ya está hueliendo mal, ¿sí? Entonces, dice que la mente es más caótica que la realidad. Y eso es verdad. Sé que te ha pasado en muchas ocasiones que te imaginas un problema, no, grandísimo, y encuentras detalles, personas, palabras, si este dijera esto, si este dijera aquello, qué tal que me dijeran lo siguiente, y empiezo yo a montarme en la película, qué tal que me ataquen, qué tal que me digan que no, y empieza ese miedo a generarse un caos, a generar, digamos, destrucción en tu misma mente. Como lo decía ahorita, te empiezas a contar un cuento que no es, ¿sí? Entonces, ese miedo tú lo debes encontrar y empezar a actuar. ¿Cómo así? Dice en este capítulo, dice, hay Anía Ruiz, dice, he dado pasos llena de miedo, pero han sido los más dignos en mi vida. Y resulta de que dar pasos cuando tienes miedo es empezar a confrontarlo, a enfrentar esa situación. No hay varita mágica, no hay situaciones que tú digas, esta es la estrategia, esta es la oportunidad perfecta, esto es, mejor dicho, lo que yo estaba buscando de manera equilibrada. No. No existe. No existe ningún negocio, en ninguna parte. He estado estudiando técnicas de negociación, he estado estudiando bienes raíces, he estado estudiando mucho tiempo mercados bursátiles, el tema también de programación neurolingüística, y en ninguna parte está la varita mágica. Simplemente es un proceso continuo de dar paso tras paso, que te lleven incluso a dar pasos cuánticos, saltos cuánticos que se pueden dar. ¿Pero de quién depende? Depende de que salgas del miedo que tienes y que identificarás justo hoy para cambiarlo por algo diferente. Y ese algo diferente va a ser el valor necesario para encontrar eso que quieres encontrar. Estaba leyendo otro libro, se llama Trading en la Zona. Es un libro totalmente maravilloso para los que son traders o que quieren dedicar a los mercados. Y hay un miedo latente siempre a la pérdida, ¿sí?
Y ese miedo a estar frente al dinero directamente con los más grandes, que son los bancos, los más ricos del mundo, las grandes empresas, estar frente a frente, aunque no sea consciente en ese momento, hace parte de un miedo que está detrás. Y este libro lo que hace es ayudarnos a nosotros los traders a identificar los miedos y la forma de pensar adecuada y correcta para afrontar esa situación, ¿sí? Y también lo dice, no se puede, cuando se tiene miedo, no existen otras posibilidades. Cuando tú y yo hemos tenido miedo, digamos, por ejemplo, el miedo a un atraco, y vemos que nos van a asaltar, y hay veces que no encontramos sino una sola opción. ¿Cuál es esa opción? Depende de ti. Muchos se quedan paralizados, otros corren, otros enfrentan a los ladrones, otros incluso atacan a los ladrones. Depende de ti, de tu forma de actuar cuando confrontas el miedo, cuando lo enfrentas. Y es ahí donde vamos a cambiar. Dice, no se puede percibir otras posibilidades o actuar sobre ellas correctamente. Incluso si se lograra percibir, es imposible, porque el miedo inmoviliza, ¿sí? Y a partir de ahí, arroja 4 miedos, obviamente desde el trading, pero yo sé que te pasan también. El primer miedo es a estar equivocado. ¿Alguna vez has pensado que estás equivocado en eso que haces, en eso que has dicho o en eso que vas a hacer en una negociación o con una persona o en tu trabajo? Tienes que presentar de pronto un proyecto y dices, ¿estará bien? En el colegio, en la universidad, en donde te encuentres, ¿estará bien lo que yo hago o estaré equivocado? Es una pregunta que digamos que nos sacude muchísimo a nuestra mente. Y más, por ejemplo, ahorita que yo estoy en el tema de los mercados, esa dirección que yo pongo aquí en este análisis, ¿será la correcta o estaré equivocado? Y ese miedo a estar equivocado nos dice, no, entonces esperemos a ver qué sucede. Y resulta que se da eso que yo estaba visualizando, que yo estaba visionando sobre esa situación. Diga, ¿cómo se me va a escapar? Y lo que pasa es que hubo un miedo que te dice, ¿qué tal que estés equivocado? Detente, más bien no actúes porque puedes tener una pérdida, puedes tener algo que se vaya en contra tuyo. Entonces mejor no actúes, quédate quieto. Y ese miedo a estar equivocado es lo que deja pasar las oportunidades. Resulta que una vez estaba yo iniciando justo en este camino del emprendimiento y me enviaron un video donde pasaba un tren, ¿sí? Y ese tren decía oportunidades de éxito y pasaban varios vagones, pero la persona que estaba justo viendo pasar al tren no se lanzaba, no se subía, no quería subirse. Y al final el tren pasó y dice, esa fue la última parada que iba a hacer este tren y ya no va a volver a pasar, es el último recorrido. Y ahí como mensaje decían, ese miedo lo inmovilizó a esa persona que estaba ahí y se le pasaron esas oportunidades por el frente. Muy buenas unas, otras no tanto, pero no tomó ninguna. No tomó ninguna, simplemente se quedó quieto y el tren pasó y ya no va a volver a pasar. Y eso pasa con las oportunidades. Muchas veces tú te quedas viendo si es la oportunidad perfecta y resulta que no las hay que tomarlas. Unas traen más ganancias que otras, obvio. Unas son mejores para mí, otras mejores para otros, o un ganar-ganar. Pero hay que analizar, pero no quedarte quieto. Tomar acción hace parte de afrontar ese miedo a estar equivocado. Si te equivocas, aprendes. ¿Cuál es la diferencia? Aprender también es ganar. Y así vas a empezar a afrontar. Así que cuando tengas miedo de estar equivocado, ¿sí? Piensa cuál es el riesgo máximo que podrías correr y cuál sería la victoria o lo más que esté a favor tuyo. Y evalúa las posibilidades. Si hay más riesgo que ganancia, evalúa. Pero si estás bien, incluso fíjate en todo lo que puedes ganar. Así que ese miedo de estar equivocado debe cambiar.
debe eliminarse. No sé, busca otra forma de llamarlo para que no te confundas. Hay otro miedo supremamente interesante que sale aquí, y es el miedo a perder dinero. Resulta que todos estos miedos van como de la mano, ¿sí? Pero hace parte de... Cuando tú quieres comprar algo, incluso cuando vas a comprar un computador, cuando vas a comprar un celular, cuando vas a comprar algo por internet, sucede mucho, tienes miedo a perder ese dinero. Y sucede, por ejemplo, en mi círculo social, en mi casa, es, voy a comprar algo por internet, pero lo puedo pagar contra entrega. Si no es pago contra entrega del producto, entonces no lo compro. Porque si yo mando el dinero a una cuenta X, ¿quién me garantiza de que me va a llegar el dinero? ¿Sí? Y eso, lo que nosotros llamamos miedo a perder dinero. Todos estamos expuestos a ese miedo de que el negocio en el que yo he invertido se quiebre, o se me vuelen con el dinero. Hace parte también de ese miedo. Pero también sucede cuando haces malas cosas. Incluso pierdes dinero en el mero momento de que lo guardas en un colchón o lo guardas en tu banco, solamente por guardarlo. Ahí ya estás perdiendo dinero. Aunque te vendan una idea de seguridad, estás perdiendo dinero. Y eso está ahí, pero tú no lo has evaluado y no has identificado que ese miedo a tener pérdidas de dinero lo que realmente te lleva es a perder dinero, porque te enfocas en lo que más temes y resulta de que eso funciona como la ley de la atracción. Si piensas en eso, pues te va a suceder. Y resulta de que hace parte de todo este, digamos, abanico de miedos que van surgiendo, el miedo a perder dinero. ¿En qué momentos has sentido ese miedo? Es decir, ¿y si el dinero se pierde? ¿Qué pasa si el dinero me lo roban? Incluso cuando lo guardas en tu casa o cuando sales del banco o del cajero después de haber reclamado tu cheque, ¿qué pasa? ¿Sientes miedo a perder ese dinero? ¿Y qué pasa si lo pierdes? Si pierdes ese dinero, ¿qué sucede? Porque también me ha pasado. He invertido y he perdido dinero. ¿Y qué pasa si se pierde? Buscamos la solución de recuperarlo, ya sea por esa misma vía o por una vía diferente, otra fuente de ingresos. Pero siempre va a haber una solución a eso que tu mente te está contando que es imposible de solucionarse y que se va a volver un caos. Y el miedo simplemente te paraliza, te inmoviliza, pero está en ti cambiar eso y empezar a decir, evalúa, gestión de riesgos, ¿cuánto estoy dispuesto a perder si se pierde? Si se pierde todo, ¿qué pasa? Por ejemplo, quien abre un restaurante y nunca le funciona, perdió todo su dinero, era un proyecto muy bueno, pero no hubo clientes. No hubo clientes, ¿qué podemos hacer? Perdió el dinero, tuvo que vender, recuperó una parte, pero perdió dinero. Y es un negocio tradicional que todo el mundo conoce, vender comida, un restaurante. Pero ¿qué pasa si no funciona? ¿Ven? Entonces, es algo que sucede y que te va a llevar a ti a crecer, a analizar opciones, a ver nuevas situaciones y a confrontarlas, porque si nos seguimos dejando convencer por ese cuento que nos contamos en nuestra mente, pues simplemente como que va a, a frustrarnos más. Y la frustración es producto de la inacción. Y ahí es donde nosotros debemos hacer el clic, cambiar. Resulta de que estar equivocado y perder dinero, eso lo que nos hace es dejar pasar las oportunidades. Y resulta de que como este mismo tren que yo ya les hablé, es un miedo a que se nos pasen las oportunidades correctas, ¿sí? Y resulta que ese miedo a dejar pasar las oportunidades correctas nos lleva a montarnos en las oportunidades que no son, en las inversiones que no son, en los negocios que no son. Y eso también hay que evaluar, porque no es montarnos en todas las oportunidades. Vos más que nadie sabes qué oportunidades son buenas y qué no. Es tu emoción, es tu miedo el que te lleva a tomar la decisión correcta o incorrecta. Depende de cómo lo manejes, de cómo lo confrontes. Entonces, estaba incluso recordando en este momento, cuando estaba viendo Shark Tank México, de estos grandes inversionistas,
Y estaba viendo cuando hablaban con este gran inversionista, se me escapa el nombre, Arthur Elias Ayub, ya me acordé, cuando le ofrecieron un proyecto y una aplicación. Entonces, le pidieron $100 millones. Él los tenía, obviamente, pero decía, es mucho dinero para yo invertirlo, ojo, para yo invertirlo en una aplicación que no sabemos si va a funcionar bien, va a tener un éxito rotundo o no. Resulta que este gran inversionista, porque es conocido en México como uno de los hombres más ricos, y dejó pasar esta oportunidad. Y resulta de que esa oportunidad fue un boom a nivel mundial. Era la aplicación de Snapchat, ¿sí? Y Snapchat sigue funcionando aún y sigue generando ingresos para muchas personas. En Estados Unidos funcionaba excelente. Entonces, dejó pasar una oportunidad, pero obviamente él en medio de su inteligencia la supo tomar. Aunque fuese uno grande, un tiburón de estos, se le pasó una oportunidad, la dejó pasar. Y era una oportunidad muy grande, que quizás hubiera hecho muchísimo más millonario de lo que es ahora. Pero ese dejar pasar las oportunidades hace parte de nuestro día a día. Oportunidad de saludar a personas, oportunidad de incluso orar, dejar pasar oportunidades de pedir perdón, de pedir disculpas, algo tan sencillo como decir un gracias. Y son oportunidades que se dejan pasar. Y resulta que el universo va tomando fotografías de todo lo que nosotros hacemos y simplemente pues va sumando y nos va dando lo que nosotros mismos programamos para nosotros. Es decir, que dejar pasar las oportunidades también viene a ser un miedo bastante paralizador, que sucede mucho. Y por ejemplo, nosotros que estamos en el camino de los mercados, sucede que dejamos pasar muchas las oportunidades de trading. Dejamos pasar oportunidades en compras de acciones, de criptomonedas. Dejamos pasar oportunidades de meter una operación en el mercado de divisas. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar y que han sido supremamente buenas y que las has dejado? Incluso podemos hablar de parejas, de proyectos, de negocios, de carreras, no sé, de empresas, de todo lo que tú quieras ver. ¿Qué oportunidades has dejado pasar? Y otro miedo que funciona muchísimo en los negocios es dejar dinero sobre la mesa. Este miedo básicamente es de la siguiente manera. Vas ganando, vas bien, pero ¿qué tal si pierdo? ¿Me retiro ya de este negocio? Ese miedo a dejar dinero, es decir, ¿será que esa ganancia que ya he tenido se puede perder? ¿O será que voy a ganar más? Porque también es eso. Entonces, voy ganando, sí, voy ganando, llevo una buena ganancia hasta el momento y quiero ganar más porque me está dando mucho. Pero resulta de que esa ganancia se devolvió. Dejaste dinero sobre la mesa. Dejaste dinero sobre la mesa y perdiste. Cuando en el 2018, a finales del 2018, yo empecé a averiguar y a investigar y a reunirme con personas que estaban buscando pues, situaciones de trading, de criptomonedas que no sabía que existían. Cuando de repente un chico llegó y dijo, yo compré una criptomoneda hace muchísimo tiempo y resulta de que de un momento a otro se empezó a subir y a subir y ganar y ganar y ganar y estaba ganando muchísimo. Incluso ya estaba volviéndose prácticamente por encima de los 100 millones, 200 millones de pesos colombianos. Había invertido muy poco, la verdad, pero estaba ganando muchísimo. Y él creyó que eso iba a subir por siempre. Y resulta de que esa criptomoneda que había comprado se devolvió totalmente a su precio cero. Es decir, desde donde salió, volvió e incluso ya estaba perdiendo dinero después de lo que había invertido. Dejó dinero sobre la mesa y eso simplemente lo sacó después en negativo. ¿A qué voy con esto? Tú y yo siempre vamos a tener oportunidades en las que vamos a ir ganando y las que vamos a ir perdiendo. Pero realmente ese dejar dinero sobre la mesa es un miedo que está latente en ti. Si gano más o si pierdo lo que yo ya he ganado. ¿Cómo se va a confrontar ese miedo? Dependiendo de tu plan. Cuando hiciste ese negocio, ¿cuánto pretendías ganar con eso?
que estabas haciendo y cuánto estabas dispuesto a perder. Porque si tú haces un negocio, quizás estás a sabiendas de que podrías arriesgar, pero vas ganando. Es decir, que si perdieses eso, ¿qué pasaría? Pero si lo ganas, ¿qué sucedería? Y según tu plan, según tu inversión, según tu estudio, según tu análisis sobre ese negocio que hiciste, ¿qué es lo mejor? ¿Sostener o abandonar con lo que ya tienes? Eso depende también de ti. Pero que ese miedo a dejar dinero, a que se gane más o a que se pierda, no se puede dejar dominar. Pero sí tu crítica, tu análisis sobre esa situación, sí te puede ayudar muchísimo más de lo que tú crees. Entonces, son miedos que hacen parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Quizás no sepa en este momento cómo explicar dejar dinero sobre la mesa en otros ambientes, pero hace parte de los negocios, que es el tema del día de hoy. ¿Qué miedos tienes en los negocios? Y tienes que estar pendiente porque puedes sentirte que estás equivocado, puedes sentir miedo a perder, puedes sentir miedo a dejar pasar esas oportunidades o a dejar dinero sobre la mesa. ¿Qué miedo te está afectando más? Identifícalo y después de que lo identifiques y digas, creo que me pasa esto, empieza a actuar. Si tienes miedo a dejar dinero sobre la mesa, ejemplo, estudia tu oportunidad, estudia en eso que has hecho ese negocio y evalúa qué es lo mejor para ti. Pero si tienes miedo a perder dinero, evalúa la oportunidad también, porque hace parte también. Pero si tienes miedo a dejar pasar la oportunidad, adivina qué tienes que hacer, evaluar la oportunidad y tomar acción sobre ella. Y así va a funcionar cualquier cosa que hagas. Pase lo que pase y te diga lo que yo quiera decir, simplemente tienes que evaluarlo y tomar acción sobre eso, dar un paso. Así como decía Anida Ruiz, di pasos con miedo, pero fueron los más dignos. Y resulta que dar esos pasos siempre va a ayudarte a salir de esa zona de confort. Dar el primer paso, en algún momento lo hablé también, de dar ese paso de salir de lo que ya huele maluco, de lo que no te sientes bien, porque sé que quieres más, porque sé que estás buscando oportunidades muchísimo más grandes. Hace parte de tu esencia, hace parte de lo que eres. Querer más hace parte de tu desarrollo, del desarrollo constante del universo. Y de oportunidades más grandes, siempre va a haber muchas más grandes. Pero si tienes miedo, incluso con las oportunidades pequeñas, ¿para qué quieres oportunidades grandes? Estaba en un curso de técnicas de negociación y decía, una de las técnicas para negocios muy grandes es nunca envíes un pobre. ¿Pero por qué nunca envíes un pobre? Pues porque si ves cifras grandes ya se asusta y tiene miedo y seguramente va a perder ese negocio. Tienes que hacer cosas grandes, pero tienes que saber controlar primero las pequeñas. Y vamos a un poquito a la palabra de Dios, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Si sabes manejar lo poco, sabrás manejarlo mucho. Depende de ti eliminar los miedos pequeños para que afronte los miedos más grandes. Y una cosa antes de irnos, el miedo siempre va a estar. Siempre va a estar ese miedo ahí. Ni creas que lo vas a dejar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y los más grandes? Es que ellos han sabido manejar el miedo. Y eso es lo que hay que aprender a hacer. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por todo lo que has escudriñado en esta sesión y espero poder verte en un próximo capítulo. Chao, chao.